Y ha llegado el momento, como siempre, de poder compartir palabra de Dios. Y la palabra del Señor, no nos vamos a cansar de decir, siempre es buena. La palabra del Señor siempre es buena. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios nos enseña, y muchos la han tomado y la han agarrado como algo para que la gente quede sin saber, como algo de un conocimiento muy alto. Sabemos que no hace tantos años atrás, la Iglesia Católica, que era la única que poseía las Biblias escritas, venían acá a este lado del continente y hacían las misas en latín, y leían la Biblia en latín. Y entonces la gente simplemente tenía que creer lo que el cura le decía, y bueno, y no era algo de fácil acceso. Luego, con los años, obviamente, surgió el cristianismo, el que conocemos hoy nosotros. Luego se comenzaron a traducir las Biblias a cada una de los idiomas. Aún hoy hay organizaciones que se dedican a continuar con esta tarea, porque todavía quedan muchos dialectos, lenguajes, muchos idiomas, y entonces todavía se sigue trabajando en esto. ¿Por qué? Para que la Biblia esté al alcance de todos. Igual hoy convengamos que por lo menos en la gran mayoría de los países podemos acceder a la Biblia a través de aplicaciones. Pero sabemos que hay lugares en donde hay otro tipo de leyes, donde hay otro tipo de regímenes dictatoriales, y entonces la Biblia obviamente no es bien vista. Pero bueno, así todo, se continúa predicando la palabra del Señor. Y aún hoy, a pesar de que la Biblia, tú la puedes leer, se ha tomado por años, es como que la palabra es algo que la gente no puede entender. Por eso han surgido tantas religiones, tantos credos, tantas sectas. Algunos dirán, pastora, bueno, simplemente es un poco de historia en cuanto a las religiones, creencias, sectas. Por eso cada una de estas creencias, sectas, grupos, tienen como la Biblia y muchos libros aparte. Cuando tú veas y tú conozcas, si dice alguna pastora, bueno, los más conocidos de este lado del continente son los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, y todos ellos tienen como la Biblia, como la tienes tú, como la tengo yo, pero aparte tienen como personas que te tienen que traducir con muchos libros. Tienen el atalaya, otros tienen, y así. ¿Pero por qué? Porque le dicen a la gente que si lee la Biblia, entonces la van a malinterpretar, no la van a entender. Y entonces alguien erudito, como decía el pastor Hernán, alguien más iluminado, les tenían que hacer libros, y bueno, y venden esos libros, y bueno, obviamente todo termina siendo un buen negocio. Pero sin embargo, la Biblia, para nosotros, para que somos hombres y mujeres de fe, comunes y corrientes, para nosotros, y tú tienes que saber que la Biblia es un libro donde Dios nos enseña todo lo que nosotros debemos saber. Y tú sabes que muchos de nosotros hemos leído muchos libros de todo tipo de cosas que nos interesan, cosas que nos gustan, y aquellos que somos lectores hemos leído todo tipo de libros. Pero cuando tú lees la Biblia, yo siempre digo, termino la Biblia encontrando todos esos libros desparramados por allí, siempre el buen fundamento en la palabra del Señor. Entonces yo sigo leyendo la Biblia, porque siempre tiene el fundamento de muchos libros, de muchas historias, de muchos comportamientos humanos que debemos aprender y ponerlos por obra. Entonces la palabra de hoy lo que nos va a enseñar es un poco esto. Y quiero que sepas que siempre vas a encontrar una respuesta en la palabra del Señor. No está de más leer libros, no está de más. Quizás uno dice, pastora, busco por internet. Bueno, pasa que aquellos que hacemos búsquedas por internet, sabemos la cantidad de horas que a veces nos lleva a encontrar algo verdadero, algo verídico, algo que tenga un fundamento, ya sea científico, ya sea fundamento en contraste con la palabra de Dios, con la historia de la época, y bueno, y así me puedo explayar. A veces la gente dice, no, porque a mí me da gracia porque a veces me mandan a buscar. Yo digo, claro, yo me paso 1 o 2 horas buscando porque miro, comparo.
hago comparaciones. Y entonces, claro, luego saco como el filtro, me quedo con lo mejor, con lo más fidedigno, y bueno, y luego después lo comparto. Pero bueno, esa tarea es ardua, pero hay que hacerla. Porque por más que tú hoy tengas el internet a tu mano, entonces tú vas a poner en internet y vas a encontrar todo tipo de cosas. Cosas que no van acorde a la palabra del Señor, y si no la conoces, te van a llevar a tomar malas decisiones, a entender la palabra de Dios de una manera equivocada. Y así en todas las áreas. Si en vez de ir al médico te atiendes con Doctor Google, vas a terminar mal. Si en vez de ir a un arquitecto vas al arquitecto de Google, no te va a resultar. Si quieres y necesitas ayuda legal, vas a ir al doctor Google también, pero te van a salir leyes de todos lados. A veces uno busca y te ponen leyes de Colombia, España, y uno dice, la lees y uno dice, no, esto no es nuestro. Y entonces, por más que tengamos a disposición todas estas herramientas, tienes que saber que tienes que volver a la Biblia, que siempre el fundamento es la palabra del Señor, que lo más importante, que la Biblia tiene que ser la base de tu vida. Si luego tú pones como otra cosa para que sea tu base, para que sea como tu punto de apoyo, para que sea lo que luego vas a construir arriba, entonces estás en un gran problema si no es la Biblia. Todo lo demás es bueno, son herramientas, son cosas que tú puedes buscarlas, toda la inteligencia artificial que tenemos por alrededor, que vamos aprendiendo de a poquito a usarla, pero sin embargo nada reemplaza la Biblia, y ahí es donde tú tienes que volver. Y hoy la palabra del Señor es eso, volver a la palabra, y vas a ver que lo que nos va a hablar hoy, la palabra de Dios, es muy importante. Ese me lo acuerdo, gracias. Y quiero compartir contigo la palabra de hoy en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo de 8 al 10. Y vamos a abrir nuestras Biblias entonces y vamos a leer la palabra de hoy en el libro de Daniel, uno de los profetas mayores, capítulo 1, versículo del 8 al 10, y dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo, mi señor, temo a mi señor el rey, que él señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y bueno, y ahí después continúa la demás historia, pasa que es muy larga, pero nos vamos a quedar con esta parte, la vamos a volver a leer. Y dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios en Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Y esto es palabra de Dios, y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Así. Y entonces Daniel, junto con los otros tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y entonces ellos estaban los cuatro, luego sigue leyendo la historia, y entonces vamos a situarnos un poco en la historia. Fueron llevados cautivos, se llevaron a los príncipes, se llevaron a los mejores guerreros, a los más jóvenes, a los sanos, a los más estudiosos. Bueno, y entre ellos estaba Daniel y estaban los otros tres. Y entonces dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción que le daban de comida, que le daban del rey a los que habían sido llevados cautivos. Y entre ellos estaban Daniel y los otros tres. Y entonces alguno dirá: pastora, ¿por qué tomó esa decisión Daniel? Bueno, porque en aquella época la comida que comía el rey era sacrificada a los ídolos.
Entonces, ¿qué hacían? Iban, sacrificaban la comida a los ídolos, y decían, bueno, le ofrecemos para que haya prosperidad, para que no se enferme mi pueblo, y le pedían, y obviamente reemplazaban a nuestro Dios, lo reemplazaban con sus dioses. Entonces Daniel, conociendo esto, y aparte que no te olvides que el pueblo del Señor, había comidas que él no comía, que el pueblo del Señor no comía, que Dios le había enseñado en las leyes que no debían comerlas. Hoy nosotros conocemos que fue por una cuestión de Dios, sanitaria, que conocía que eso les va a hacer daño y demás. Bueno, luego te puedes explayar por allí. Y entonces dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la comida, ni con nada. Alguno dirá, pastora, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque nosotros estamos en esta sociedad, vivimos en este mundo, pero también tenemos que aprender a decir, no, esto no lo voy a hacer, con esto no me voy a contaminar. ¿Por qué? Porque esto son cosas que no le agradan al Señor. Y esa es la actitud de Daniel. Daniel dijo, no, esta comida que obviamente era sacrificada a los ídolos y eran animales que ellos no podían comer, que eran pecado comerlos delante del Señor, porque ellos eran judíos, eran hebreos. Y entonces Daniel, él pidió por favor que no le obligaran a comer, que no le obligasen a comer. Y entonces alguno dirá, pastora, bueno, es un poco lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos en esta sociedad, pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender a decir, mira, esto yo no lo puedo hacer. Por más que tú o que a la gente le parezca bien, o por más que a las personas que nos rodean les parezca bien, uno tiene que decir, bueno, yo hasta acá es donde llego. Y plantear esta situación. Alguno dirá, pastora, como que no estoy entendiendo. Bueno, la situación es que cuando muchas veces tú vas al trabajo, y quizás en el trabajo, a veces en algunos lugares, hay gente que comete delitos, robos, engaños, cuentan mal, bueno, hacen todo tipo de cosas. Y entonces uno dice, bueno, ¿yo qué hago? Porque yo trabajo en esta empresa, estoy con mis compañeros, quizás hasta mi jefe me pide que mienta. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo hasta acá llego. Es decir, yo estas cosas no las puedo hacer. Y tratar de encontrar la manera, porque mira lo que pasó después. Uno dice, pastora, ¿qué hago? Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo? ¿Dejo de pagar el alquiler? ¿Dejo de pagar la luz? No, obviamente que no. Y entonces Daniel muy sabiamente encontró la solución. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En una situación en la cual está comprometida, ya sea nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera en cómo respetamos a nuestra familia, cómo respetamos a nuestra pareja o a nuestro esposo o esposa, cómo respetamos a la sociedad, cómo somos nosotros. Entonces, algunos dirán, pastora, porque vivimos en esta sociedad, pero nosotros no podemos simplemente decir, bueno, como decimos siempre, bueno, como todos roban, yo tengo que robar, como todos mienten, yo tengo que mentir, como todos engañan, yo termino engañando, como todos toman, yo tengo que tomar, y entonces terminamos en una locura. Terminamos simplemente siendo personas que parece que creemos en el Señor, pero no podemos como pararnos en nuestra fe. Imagínate de la situación de Daniel. La situación de Daniel no era una situación fácil. Primero porque ellos eran esclavos, ellos estaban cautivos. Ellos podrían haber dicho, bueno, soy como un esclavo más, soy un cautivo más, soy una persona que estoy pidiendo algo en un lugar que no es mi tierra, que no me corresponde pedir, que no estaban ni siquiera en una situación buena para decir, bueno, voy a pedir, o en una situación con algún tipo de ventaja. No, es todo lo contrario. Pero aún así, mira lo que dice la Biblia. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y qué hizo Dios? Porque entonces Dios comienza a aparecer en nuestra vida, porque Dios es un Dios real. Y entonces dice que ¿qué hizo Dios? Y bueno, y puso Dios en Daniel, ¿qué? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Y dijo el jefe de los eunucos, bueno, después el jefe de los eunucos dijo, bueno, yo tengo miedo, porque ¿qué va a pasar si luego ustedes se ven más pálidos, más flacos, se enferman, porque no comen bien? Bueno, y después continúa toda la historia, dice que probaron por 10 días. El versículo 15 dice, y consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Bueno, luego continúa la historia. Así. Entonces lo que significa acá es que a veces la gente te va a decir, bueno, como a Daniel. Daniel le dijo, mirá, no me obligues por favor a tener que mentir. No me obligues por favor a tener que robar. No me obligues o no me pongas en una situación en donde tengo que elegir mi fe, Dios, o tengo que elegir entre mi esposa y el trabajo, en donde tengo que elegir entre mis convicciones, mi fe y mi familia. Y es como que te ponen allí entre la espada y la pared. Y entonces Daniel, él encontró una manera de cumplir, una manera de cumplir con todo, de cumplir con el rey, pero también cumplir con Dios. Y eso es lo que nosotros a veces nos falta, como esa perspicacia o esa audacia. Nos falta como esa chispa, esa inteligencia o sabiduría. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no proponemos algo distinto? ¿Por qué no proponemos, si la idea es llegar a una meta, podemos llegar a la misma meta cumpliendo, obedeciendo a Dios, no teniendo que... Alguno dirá, pastora, bueno, a veces es una realidad. A veces la gente, y obviamente en esta sociedad, a veces uno dice, bueno, yo tengo que ser como uno más del montón. Si todos corren para allá, yo tengo que correr. Pero a veces el que se va a destacar, ¿sabes quién es? El que no va a correr con todo el montón. El que no va a hacer lo que hacen todos los demás. Porque cuando tú haces lo que hacen todos los demás, entonces tú eres uno más del montón. No resaltas en nada. Y esto a veces yo lo hablo mucho con los jóvenes y no tan jóvenes. Y a veces los jóvenes y no tan jóvenes, yo les digo, pero ¿por qué hacer todo lo que hacen los demás? Si los demás van a estudiar a Harvard y tú hasta que no llegas a Harvard, entonces tú crees que no tienes la capacidad, que tu título, porque lo hayas ganado lo hayas alcanzado en una universidad pública y no privada, y menos si no fuiste a Estados Unidos o a Inglaterra o a Francia a estudiar, no tiene validez y no tiene nada que ver eso. Yo siempre le digo lo mismo, no importa dónde tú te recibas, acá lo importante es que tú no seas uno más del montón, que tú resaltes en algo, que tú te destaques en algo. Y obviamente nosotros como creyentes, ¿en qué nos destacamos? Nos destacamos en nuestra honestidad. ¿En qué nos destacamos? Nos destacamos que nosotros nunca vamos a robar a nadie, vamos a engañar a nadie, nunca vamos a mentir, nunca vamos a aprovecharnos de la situación de la gente. Así, entonces uno dice, bueno, pastora, y aparte buscamos la excelencia como hijos de Dios. O eso deberíamos hacer por lo menos. Buscamos la excelencia, de siempre dar lo mejor, porque lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, el trabajo que nos toca, la carrera que hemos elegido, la manera de vivir, la manera de la familia que hemos formado, la esposa o el marido que hemos elegido, y entonces lo hacemos todo con una manera distinta. Lo hacemos con excelencia, lo hacemos con alegría, lo hacemos con fe. Entonces nosotros, los cristianos, nos diferenciamos. Y entonces dice que cuando Daniel le propuso esto al eunuco, el eunuco obviamente le dijo, mira Daniel, si cuando llega el momento el rey los ve a ustedes más pálidos, ¿sabes qué cabeza va a volar? Va a volar la mía, le dijo. Bueno, no te sigo leyendo porque después sigue y habla y te ruego y le dijo, ponme a prueba. Estemos 10 días comiendo legumbres y solamente agua para beber. Y entonces el 14 dice, y consintió entonces. Y pudo convencerlo. Y pudo llegar a hablarle al corazón. Entonces aquí la cuestión no es rendirnos ante el pecado, ante la maldad, ante lo que hacen los demás. Porque seremos uno más del montón.
no nos destacaremos en nada. Al final serás una persona más que roba, una persona más que miente, una persona más que engaña a su pareja, una persona más que se ríe de los dobles sentidos, una persona más que anda en todo tipo de pecados. ¿Y qué diferencia habrá para que luego te elijan a ti? Para algo especial, para algo mejor. Tú no te olvides que la historia de Daniel es una historia maravillosa. Yo cada vez que la leo digo, Señor, así quiero ser yo, en mi vida, siempre. Porque cuando tú te guardas para Dios, entonces luego viene el premio. Porque luego dice que Daniel fue levantado por sobre los sátrapas, por sobre todos los demás, porque él tenía sabiduría, porque él tenía lo que no tenían los otros. ¿Por qué? Porque él no era uno más del montón. Porque él no dijo, todos mienten, yo miento, todos roban, yo robo, todos hacen las cosas mal, bueno, yo también las hago mal. Como justificativo, Daniel dijo, no. Yo hablé con el jefe de los eunucos y le dije, no quiero que me des de comer esa comida que me contaminaba su vida. Y entonces allí es donde tú te tienes que detener. Y entonces a veces, obviamente, aquellas personas que comenzamos a caminar en la fe, comenzamos a ser distintos a los demás. Porque cuando a los otros les causa gracia quizás lastimar a otras personas, a nosotros no nos causa gracia. Porque nosotros sabemos el dolor que eso causa a las otras personas. Entonces uno empieza a decir, y empezamos obviamente a hablar y decir, bueno, para mí no corresponde, pensarlo bien, vas a perder tu familia, vas a perder tu trabajo, vas a empezar a perder, porque lo que uno más del montón, luego comienzan a perder, pero luego no se nota, porque nunca sobresalió. Y dice entonces que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción del rey. Y luego más abajo dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Bueno, luego lee la historia. Así, luego continúa leyendo la historia. Porque a veces lo que tú tienes que hacer es pararte firme en tus convicciones. Obviamente, la primera convicción, nuestra fe. Decir, yo no voy a hacer cosas que desagraden a Dios. A veces tus amigos, a veces tus compañeros de trabajo, a veces tus colegas, a veces tus, compañeros de la universidad, tus compañeros de la secundaria, a veces personas que te rodean, tus seres queridos, y dicen, bueno, total, vamos, hagámoslo. Y uno dice, no, pará. Porque yo quiero seguir agradando a mi Dios. Porque hay cosas a las que yo no puedo, nosotros no, simplemente sabemos que no podemos fallarle al Señor, y no queremos fallarle al Señor, porque Él nos ha dado todo. Y entonces comenzamos a ser distintos. Al principio la gente va a decir, sí, pero vas a ver lo que va a pasar. El eunuco tuvo miedo y dijo, me van a cortar la cabeza. Pero sin embargo luego insistió Daniel y le dijo, probemos, a ver. Y luego, si no, bueno, comeremos como estaba ya estipulado desde un principio. Pero luego de los 10 días, Dios obviamente los bendijo, comieron, robustecieron, estaban mejor que los demás, tenían más conocimiento, tenían más lucidez. Nosotros a veces hablamos con nuestros jóvenes y yo a veces les digo, pero vos tenés la diferencia. Y a veces los jóvenes, nuestros jóvenes, a veces se quejan y dicen, no, pasa que, claro, yo no pude andar por ahí por los boliches, no pude tomarme todo por ahí, no pude hacer lo que hicieron todos los demás. Y yo le digo, bueno, pero ahí es donde tú eres distinto a los demás. Ahí es donde tú dejas de ser uno más del montón, porque tu cerebro está funcionando a pleno, no mataste ninguna neurona, no tuviste que revolcarte por ahí, no tuvimos que andar, tus padres no tuvieron que andar buscándote, no sé, en la comisaría o en algún zanjón tirado por ahí con algún coma etílico. Y algún joven dice, pero es como que me pierdo la vida. No te pierdes nada, tú eres distinto como Daniel. Tú, que eres una mujer, un padre de familia, alguno dice, yo acá, tratando de llevar el alimento a mi casa, y el otro agarra, se patina la plata, no le pasa la mensualidad a sus hijos, se hace lo que quiere, y uno a veces mira y uno
el cristiano dice, a veces yo soy como el tonto. No. Esa es tu distinción. Ahí es donde tú eres distinto. Algunos dicen, no, pastora, porque los otros cuando se enojan, insultan, golpean, se agarran a las piñas, y uno como cristiano tiene que como que sujetar la carne, ¿no? Y uno a veces se siente tonto, porque uno dice, pero que me hubiesen a mí visto antes que hacerse el vivo. Pero sin embargo lo que no estás entendiendo y lo que no estás mirando, que tú eres distinto, que eso es lo que a ti te distingue de los demás. Los demás se comportan como animales, dice la Biblia, como animales irracionales, se enojan y pum, parecen, no ven nada, rompen todo, así, no les importa nada, van como animales irracionales, dice la Biblia. Pero nosotros no. Nosotros aprendimos a dominar nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestro enojo, nuestra violencia. Y uno dice, pastora, bueno, pero esa es nuestra distinción. Y ahí es donde tú eres distinto, como Daniel y como los otros tres. Entonces lo que yo quiero hoy es que tú entiendas que eso no te hace tener menos valor. Porque la sociedad te va a decir, pero vos te haces como que, ¿por qué no te haces el valiente? Claro, ¿el valiente para qué? ¿Para hacer lo malo? Valiente hay que ser para saber cuidar la familia. ¿Sabes qué? Hace muchos años atrás, en mi época, cuando yo iba a la secundaria, a la primaria, uno decía, bueno, todos tienen papá, sí, todos teníamos mamá y papá, y habían muy pocos que tenían padres separados. Pero luego hoy, nuestros hijos a veces vienen y dicen, papá, mamá. La gente se sorprende de que todavía tengo papás no divorciados. Y uno dice, bueno, antes del aula eran el 95%, lo normal era tener padres no separados, unidos. Y hoy es al revés. Hoy es el 90%, el 95% de tener padres divorciados, separados, ensamblados, familia. Y uno dice, bueno, y esa es nuestra distinción. Algunos dicen, pastora, bueno, yo cuando tuve a mi segunda hija, me acuerdo que estás en la camilla ahí y viene la asistente. Y entonces me decía, bueno, nombre, apellido, estado civil, casada. Y me mira, ¿casada? Sí, casada. Pero casada. Y yo le digo, sí, no sé cuántas maneras de casarse hay. Hasta donde yo sabía y hasta donde sé, hay una sola. Y entonces me decía, ¿pero en serio estás casada? Y claro, no me creía. Yo le digo, sí, casada por el civil. Sí. Imagínate, yo te estoy hablando, mi hija hoy tiene 19 años. No te estoy hablando de hace 50 años atrás, ahora. Imagínate ahora. Y uno dice, bueno, esa es nuestra distinción. Algunos dicen, no, pastora, bueno, pasen por el civil. De que no pasó, como consejo, pasen por el civil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el matrimonio. Nosotros creemos en la familia. Y la ley obviamente nos ampara y hay un montón de beneficios que, bueno, otro día te puedo contar. Pero es muy importante porque entonces esas son nuestras distinciones. Y a pesar que para otros, o según quien las mire, son debilidades, para nosotros son distinciones. Porque luego Daniel fue tirado al foso de los leones. Y alguna dirá, pastora, ¿y eso no va a esperar? No. Fue tirado a los fosos de los leones por su distinción, porque había personas que no soportaban que él sea distinto, que él sea una persona íntegra, que él fuera contra la ley misma del rey. Bueno, luego lee la historia. Alguno dirá, ¿por qué lo tiraron? Bueno, lee la historia. Pero esa es nuestra distinción. Entonces hoy lo que no quiero, la esencia de esta palabra, de esta prédica, es que nuestra fe no nos hace débiles, no nos hace tontos, no nos hace personas como dóciles o que nos llevan para donde quieren. Eso nos quieren hacer creer, es todo lo contrario.
El mantenernos en fe, todos sabemos que no es nada difícil. O sea, que no es nada fácil, que no es imposible, pero que tampoco es tan fácil. Porque vienen las luchas, porque vienen las pruebas, porque a veces te quieres quedar en tu casa, porque a veces te peleaste con tu esposa, porque a veces te peleaste con tus hijos, porque a veces los planes que tenías no te están saliendo, pero aún así tú sigues aquí, y esa es tu distinción. Otro se va y dice al final, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba mi Dios que me iba a ayudar y que no sé qué? Pum, pegan el portazo y se van de la casa del Señor. Como si Dios tuviera la culpa. Pero aún así, nuestra distinción es que nosotros estamos aquí. Seguramente que con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestras locuras, con todo lo que todavía nos queda por cambiar, dirá alguno. Pero nuestra distinción es que seguimos aquí. ¿Entiendes? Y eso no es una debilidad. Al contrario, es una distinción. Así como cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita que cada día se guarda para el Señor, no es una debilidad. Cada hombre de familia, cada mujer de familia que se guarda para su matrimonio, que se guarda para sus hijos, que se cuida para su Dios, para honrarlo con su vida, esa es nuestra distinción. Entonces, que nadie te haga creer que eso te hace más débil o una persona maniable o manejable o manipulable, como le quieras poner. Porque esto es lo que nos demuestra Daniel. Esta historia es maravillosa. Porque Daniel eligió no contaminarse con la comida del rey, no hacer lo que todos hacían. Nosotros no elegimos ir al bar a ahogar nuestras penas. Nosotros no decidimos ir a los brujos a ver si nos ayudan con los problemas matrimoniales, o a salir de las drogas, o a salir del alcohol. Nosotros no vamos y arreglamos las cosas a las piñas, a los golpes, en la violencia, ¿entiendes? Nosotros decidimos buscar a Cristo y esa es nuestra distinción. Y eso nos tenemos que mantener hasta que Dios venga a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, y Dios puso su mano, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel, siguió hablando, le digo: te ruego, le dijo, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres y a comer agua y de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como veas, según veas. Consintió pues y con ellos esto, y probó 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Y luego dice, pasados de esos días, dice entonces a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y luego continúa diciendo: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey de Sirio. Mira, alguno dirá: pastora, a veces yo siento que guardarme para Dios es como, no sé si tomarlo como un premio o como un castigo. No sé si tomarlo como una bendición o como una maldición. Bueno, hoy ya tienes tu respuesta. Siempre será una bendición. Esa será tu distinción. Siempre. Y así tiene que ser. No dejes que lo que digan los demás te influya, te menoscabe, haga sentir que eres menos que los demás. No te mires al espejo y sientas hasta lástima por ti. No. Eso déjalo a un costado ya. Lo que hoy haces para Dios, tu integridad, tu santidad, tu entrega, tu amor,
lo que has aprendido en los caminos del Señor, el esfuerzo que le pones, no solo a la obra del Señor, sino a tu familia, a tu hogar, el cuidado, el amor, la dedicación, todo lo que haces, todo lo que Dios transformó, todo lo que Dios cambió, todo lo que Dios mejoró en ti, lo que todavía falta, las más bendiciones todavía. Esa es nuestra distinción. Y eso es lo que Dios quiere recordarte en esta tarde. Por eso, aquellos que nunca hayan aceptado a Cristo en el corazón, este es el momento que lo hagas. Quizás muchos te dijeron, es una locura, ¿para qué vas a aceptar a Cristo en tu corazón? Eres muy joven, eres soltero, puedes hacer tu vida, puedes pecar. No, serás uno más del montón. Ven a Cristo y sé una persona que se destaque por sus valores, por su fe, por su integridad. Eso es lo que buscamos nosotros. Y Dios nos ha bendecido en gran manera y Dios lo hará contigo. Por eso tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y empezar a caminar en este camino de la fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día me ayudes a seguirte, a mantener mi integridad, mi fe, mis valores. Señor, sé que tú me ayudarás. Por eso dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia.